Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos con nuestra serie Los eventos finales de la profecía bíblica. Hoy tenemos el capítulo 2 titulado Señales del pronto regreso de Cristo Jesús. Esta serie básicamente está fundamentada en el libro Eventos de los últimos días del Espíritu de Profecía. Lógicamente le hemos hecho algunos aportes, algunas actualizaciones que tienen que ver con las profecías para hacerlo un poco más interesante. Bien, yo sé que algunos de nosotros hemos experimentado en algún momento, ya sea en el noviazgo o ya en el matrimonio, separación por diferentes circunstancias. Y para dos enamorados, pues la distancia, si es un amor genuino, no es más que darse cuenta lo mucho que se hacen falta el uno para el otro y cuánto no daríamos por estar juntos otra vez, ¿verdad? La palabra de Dios es una carta de amor, porque cuando estamos distantes, pues antes usábamos las cartas, ahora usamos el celular, WhatsApp o llamadas por WhatsApp. De todas maneras, la Biblia es una carta de amor, del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús. Y en esa carta, resumiendo todo lo que Él nos dice, lo hacemos con lo que dijo en Juan 14:3. Vendré otra vez, me voy a encontrar con ustedes y os tomaré a mí mismo, conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis y estaremos juntos, obvio. Así que en esta carta de amor, esta separación que el pecado ha hecho entre nuestro Salvador y nosotros va a ser subsanada muy pronto. Y para ello el Señor detalló algunas señales de cuándo sería más o menos su retorno. En el próximo tema, nuestro tema 3, estudiaremos más propiciamente cuándo vendrá Cristo Jesús. Por hoy nos vamos a estacionar en las profecías que tanto Cristo Jesús como la palabra, la Santa Biblia en sentido general y el Espíritu de profecía han dejado para señalarnos más o menos cuán cercana o cuán distante está la venida del Señor para encontrarnos, para estar juntos, para que esta separación no sea más. El amor de nuestra vida es Cristo Jesús. Él quiere tenernos y nosotros lo deseamos también. Bien, la gran profecía de nuestro Señor, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida suya. Todo el capítulo 24 de Mateo, todos nosotros conocemos, es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, a la venida de Jesús. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la gran última destrucción del mundo por fuego. Sabemos que por agua no será más destruido el mundo. Ese fue el pacto que hizo con Noé y el arco iris nos recuerda esa promesa de Dios. Entonces, en Mateo 24, en resumen, hay dos proyecciones. Una, la destrucción de Jerusalén y dos, la segunda venida de Jesús. O sea que exclusivamente no nos habla de la venida de Jesús como algunos pensamos. ¿Cómo se originó este capítulo 24? Nos dice Eventos de los Últimos Días en la página 18 lo siguiente. Sobre el monte de las olivas,
Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Y él dijo, oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Y todo esto, a medida que íbamos leyendo, ustedes notarán que se ha cumplido, se está cumpliendo. ¿Oiréis guerras? Estamos en guerra. Se levantará nación contra nación, Rusia contra Ucrania. Ahí estamos al borde de una guerra mundial que dejaría este planeta en ruinas. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias. El COVID-19 es un ejemplo. Y hambres. Sabemos del África, de la India, de muchos lugares donde la gente se muere por miles cada día. Eso dicen las estadísticas mundiales. Y terremotos. Caramba. Es más, se han dado terremotos en el mar y han causado tsunamis. Y pensar que Jesús dijo, estas cosas, todas estas cosas, es principio de dolores, o sea, viene más. Increíble, ¿no? Tremendo, tremendo. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los últimos días, a los días en los cuales vivimos, como ya vamos a ver más adelante. Hablemos un poquito de cómo se cumplió esto en la destrucción de Jerusalén. Nosotros sabemos por la historia que Jerusalén en el año 70 fue destruida. Después de 5 meses de un sitio que le pusieron los romanos, la ciudad quedó totalmente destruida y casi todos sus habitantes muertos. Quedaron muy pocos y la historia nos dice que esos pocos fueron vendidos como esclavos algunos, otros fueron llevados a explotar minas. Tuvieron un final tremendo y los que lograron escapar y judíos que sobrevivieron viviendo en otros países quedaron sin patria, sin templo, sin nada y quedó el dicho como judío errante. Imaginen ustedes que estos judíos se rebelaban cada rato contra el Imperio Romano y ya los emperadores estaban hartos de esas sublevaciones. Entonces, Vespasiano, quien estaba en Egipto, sabe que ha caído Nerón y que lo han nombrado a él emperador. Así que se va pronto para Roma y nombra a su hijo Tito, que se llama Tito Vespasiano en la historia, para que él vaya a aplastar la rebelión de los judíos. Para ello, Roma le aporta 60,000 hombres. ¿Cómo les parece? Y por 5 meses, desde marzo hasta septiembre del año 70 de nuestra era, Jerusalén fue rodeada, tuvo un sitio impresionante que cuando ya pudieron entrar los romanos, encontraron fue esqueletos andantes. Hay historias terribles en las que se menciona que una madre, eso lo cuenta Flavius Josephus, un judío historiador de ese tiempo, y una madre ante la locura del hambre que tenía, mató a su hijo, lo cocinó y lo devoró. La gente se comía los perros, los animales, las correas de cuero. No, esto fue algo terrible. Y claro, en parte era un cumplimiento de lo que sucedió en la crucifixión de Jesús. Cuando Pilato les dijo varias veces, mire, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Crucifícale, crucifícale. Caramba. Justamente él dijo, bueno, yo me lavo las manos. Ustedes verán.
pero yo no encuentro ningún problema en este hombre. No, que su sangre sea sobre nuestras cabezas y nuestros hijos. Ahí se cumplió. Fueron cobrados, fue cobrada la sangre de Jesús sobre ellos. Quedaron sin patria, sin templo. Nunca más volvieron a adorar en el templo de Jerusalén. Fue terrible. Y claro, ustedes ya pueden imaginar todos esos meses sin entrar a alimentos, sin poder cultivar nada. Fue un desastre total. Los romanos tuvieron que construir armas para lanzar bolas de fuego, para construir torres para poder subir sobre los muros. Y poco a poco fueron tomando la ciudad, derribando muros. Y lo último, que era un fortín tremendo, el templo. En el templo hubo una masacre impresionante, porque allá se refugió uno de los guerrilleros judíos y ese templo fue saqueado. Tito Vespasiano no quería destruir el templo, quería era saquearlo, pero la historia cuenta que en el afán de sacarse todas las piezas, los muebles de oro, un soldado descuidadamente le prendió fuego a las cortinas y eso se incendió tremendamente. Lograron sacar algunos muebles, ya el arca del pacto no estaba, el arca se perdió desde la invasión de Babilonia, pero habían candeleros, habían mesas de los panes, etcétera, y eso lograron sacarlo. Pero lo demás se fundió, paredes enchapadas en oro, pisos enchapados en oro, todo eso con el fuego se fundió y entonces tuvieron que excavar, picar y se cumplió lo que Jesús dijo: les aseguro que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea destruida. Se cumplió perfectamente la profecía. Sabemos ciertamente que el candelabro, el candelero o la menorá, como la llaman los judíos, fue llevada a Roma y parece que una mesa de los panes también. ¿Por qué sabemos eso? Porque fuera de que lo demás todo se incendió, se hizo un arco en Roma para celebrar el triunfo de Tito Vespasiano, quien llega a ser, después de su padre Vespasiano, llega a ser emperador de Roma, y en ese arco del triunfo hay este grabado, recordando la gran conquista de Tito Vespasiano, porque no solamente conquistó Jerusalén, conquistó Masada, que era otro fortín, y toda Judea. No quedó nada en lo que respecta a judíos. Entonces ahí se ve que llevan el candelero a Roma y otros muebles que no se logran percibir muy bien. ¿Qué pasó con el candelero? No se sabe. La historia muere ahí. El caso es que la profecía de Jesús se cumplió y Jerusalén fue destruida. Él había dicho: vea, cuando ustedes vean que llegan ejércitos, váyanse, huyan a los montes. Y hay de las embarazadas de aquellos días, porque van a tener que huir si quieren salvarse. Y rueguen que su huida no sea en invierno ni en sábado. Hablando de la destrucción de Jerusalén. Y lógico, esto se aplica para nuestro tiempo también. Va a haber una gran persecución, hay que huir y orar que no sea en invierno, esos inviernos del norte y bien del sur, Argentina, con nieve, que no sea en invierno ni en sábado, dando a entender que en los últimos días todavía el sábado tenía validez, pero muchos creen que ya el sábado no hay que guardarlo. Error, error. Bien, vamos entonces a continuación a dar cabida a las señales que la palabra de Dios y Cristo mencionó. Habría señales en los cielos. ¿Qué se sabe sobre esto? En Mateo 24, 32 y 33, Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz.
y que luego las estrellas caerían del cielo. Y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Nótese que aquí Jesús pone señales. Las vamos a leer de Mateo 24-29, pero dice, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que es que se está acercando el evento. ¿Cuál evento? El del fin del mundo, el de su segunda venida. Mateo 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Se cumplió esto o se va a cumplir? Veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 5, dice que Juan, Dios le mostró un rollo, porque así eran los libros antes, rollos de cuero escritos en columnas, y cuando era un documento privado, se le ponía unas sustancias que con una vela se derretía y se dejaban caer manchones de esas sustancias y se le ponía un anillo encima y eso se llama sellarlo. Y este documento viene sellado 7 sellos, número perfecto. Este documento contiene toda la historia de la iglesia desde la época de los apóstoles hasta el final y la ha dividido en 7 etapas de la historia de este mundo. Entonces, a medida que se van rompiendo los sellos para poder leer el rollo, que el único que podía hacerlo era Jesús, suceden eventos que ya han ido transcurriendo. Entonces, en el siguiente texto vamos a leer lo que ocurre cuando se abre el 6º sello para poder determinar cuándo empezó el tiempo del fin y cuándo fueron esas señales del fin. Leamos entonces Apocalipsis 6, versículos 12 y 13. Dice Juan, el discípulo amado, miré cuando abrió el 6º sello y he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Este 6º sello marca el tiempo del fin. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y pueden prender su micrófono y contestarme. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Nadie sabe cuándo empezó el tiempo del fin? Pastor, en 1844. Buena respuesta. Muchas personas creen en ese año. ¿Alguien más quiere opinar? Tal vez hay otra fecha distinta o es la única. Pastor, fue el 438 cuando se declaró la destrucción de Jerusalén, o sea, se sitió formalmente Jerusalén, ¿no? No sé. A ver, estamos hablando que Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra Ajá. época. No, que fue el 438. Algo sucedió. ¿Cómo es? Por ahí tú tienes una fecha del 538, pero Pastor Miguel Ángel. no es todavía estas señales del tiempo del fin, que es cuando hay un gran terremoto. Noten. Pastor Miguel Ángel. Sí. Cuando se terminaron las 1330 semanas, comenzó el tiempo del fin. Vamos a ver.
a mí me gusta que ustedes opinen para que cuando se desenvuelva aquí el rollo, digan, ay, yo tenía razón, ay, no, yo había aprendido mal, ¿cómo así? Bien. O yo lo No, olvidé. sí, tranquilas, yo sé que a veces olvidamos, es como yo explico siempre los 2300 días o años proféticos. Ay, dicen los hermanos, ya, ahora sí los entendí. Y vamos a los 2, 3 meses a preguntar y nada nos acordamos. Así nos pasa con las matemáticas bíblicas. Bien, tengan en cuenta lo que dice Apocalipsis. Vuelvo a leerlo. Ahí lo tienen en pantalla. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí un gran terremoto. Y lo que sí, y lo que sigue, que es lo que Jesús dijo que eran las señales del tiempo final. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Estas son señales del fin, dijo Jesús. ¿Cuándo sucedieron entonces? Vamos a ver a continuación. Aquí he hecho un diagramita para poder entender las señales del fin. Como aquí está hablando de un gran terremoto cuando se abre el sexto sello y no queda sino uno, el séptimo, y el séptimo ya es la venida de Jesús, quiere decir que este es el último periodo, el periodo del tiempo del fin. Comienza con un gran terremoto. Ese terremoto es el terremoto de Lisboa que tuvo características universales, mundiales. Fue destruida medio Portugal, todos los pueblos y ciudades de la costa hacia el Atlántico, porque este terremoto sucede a unos kilómetros de la costa en el mar. Entonces, esto no solamente un movimiento telúrico que existió en toda Norteamérica, en el África, en Europa, que derrumbó casi todo en Portugal y en España, sino que causó un tsunami y ese se llevó pueblos, aldeas y la mitad, casi todo Lisboa. Entonces, ese terremoto de Lisboa fue el 1 de noviembre de 1755 y para mí es el comienzo del tiempo del fin, de las señales del fin, porque Jesús justamente enumeró cuáles serían y las vamos a ver. Él dijo que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso lo leímos en Mateo 24-29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? Pues la Santa Inquisición, que por varios siglos persiguió a judíos, protestantes, brujas, herejes, los quemaba, los torturaba. Esa fue una gran tribulación para los estudiantes de la palabra de Dios. La historia está llena de relatos en donde la iglesia realmente usó la fuerza y la crueldad para destruir a los que no eran de su fe. Qué triste esto, ¿no? La Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, y si ustedes son imparciales, entren a internet, pongan el título allá, Santa Inquisición, y lean. Lean de varios autores todo lo que sucedió en esos siglos de tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente noten ustedes, 18 años después del terremoto de Lisboa, se termina la Santa Inquisición. Y eso es verídico, ¿no? Yo estuve en el Palacio de Inquisición de Ciudad de México. Algunos de ustedes posiblemente también lo visitaron. Visité aquí el de Cartagena en Colombia. Y en mi tiempo, en mi juventud, todavía abrían la sala de instrumentos de tortura. Cosa impresionante lo que usaban para abrir el vientre de las personas, para ponerlas sobre un enrejado y debajo brasas, quemarlos como se pone un pollo a la brasa o una arepa a cocinar. No, una cosa tremenda, garfios para abrirles el vientre, un péndulo con un filo terrible que lo iban bajando y iban cortando a la persona en dos. Y claro,
La persona tenía que ir hablando, confesando su fe o renunciando o lo que fuera. Tremendo. Esa sala la cerraron. Ya en Cartagena no se ve porque causaba mucho escándalo a la iglesia católica, a los católicos. Pero son verdades históricas que no podemos eludir. Entonces, en 1773 termina esa tribulación. Y qué cosa tremenda, imaginen ustedes. Solo pasan 7 años y ocurre lo que Jesús dijo. ¿Qué pasó? El día oscuro y la luna roja. ¿Cómo así? Sí, señores. Eso es lo que se llama el día oscuro de Nueva Inglaterra. Así se llamó inicialmente Estados Unidos. En toda Norteamérica se sabe que el 19 de mayo de 1780, ustedes lo pueden buscar en internet, hasta el día de hoy, los meteorólogos no han podido descifrar o saber por qué ocurrió eso. Pero dicen las crónicas de esos tiempos que a eso de las 9 de la mañana comenzaron a regresar a los nidos las aves, las vacas a los establos, todos los animales a recogerse, empezó a oscurecer y todo el día del 19 de mayo de 1780 fue oscuro y tan oscuro que prendían las lámparas, las velas y solo podían alumbrar a 3 metros máximo de distancia. Era una oscuridad espesa. En la noche salió la luna y dicen los periódicos de tiempo, era roja como sangre. Y se cumplió la profecía. 19 de mayo de 1780. ¿Y cómo les parece que 53 años después ocurre lo siguiente? 13 de noviembre, lluvia de estrellas o meteoros, estrellas fugaces. Hay caída de estrellas con alguna perseverancia. Cuando yo estuve en México, es un lugar donde se ven muchas estrellas fugaces, pero es que esto fue impresionante. Desde el Golfo de Urabá en Colombia, todo Centroamérica, México, Estados Unidos, era una lluvia tal que dicen los periódicos de esa época que se podía leer un periódico a la luz de esas estrellas a las 2 de la mañana. Y cuentan que mucha gente murió esa noche de infartos creyendo que había llegado el fin del mundo. 13 de noviembre de 1833. Entonces, hasta acá se ha cumplido la profecía de que Jesús dijo que sucedería en los últimos días. Para mí el tiempo del fin comenzó en 1755 con ese gran terremoto que vio Juan y lo escribe en Apocalipsis capítulo 6. Y siguieron el resto de las señales. Y para los estudiosos de la palabra de Dios, como alguien me mencionó ahorita, creyendo que 1844 era el comienzo del tiempo del fin, pues no era el comienzo, pero era el fin de la profecía de los 2300 días, que señala el inicio del juicio investigador en el cielo. Desde Adán y Eva para acá, Jesús está realizando un juicio, investigando quién será salvo y quién no. Por eso cuando Él venga, ya se sabe quiénes van a ser los salvos y quiénes no, porque Él está realizando un juicio y es la profecía con cronómetro, con fecha más larga de la Biblia y ahí para acá no hay ninguna fecha proféticamente hablando. Se termina en 1844 y vaya providencia, no casualidad, providencia. En 1844 surge el movimiento adventista. Adventista quiere decir el que cree en el advenimiento del Señor en la segunda venida, porque hasta ese año, 1844, ninguna iglesia evangélica ni católica predicaba la segunda venida de Cristo. Raro, porque está más de 300 veces la venida de Jesús escrita en la Biblia, pero nadie la predicaba. Y ya existía iglesia pentecostal, bautista, metodista, etcétera. Había una cantidad de iglesias y nadie predicaba eso. Entonces surge el movimiento adventista providencialmente en 1844 también. Entonces, todas estas son señales del tiempo del fin. Quiere decir que hoy nosotros estamos ya en el fin del tiempo del fin.
Y entonces, para este fin del tiempo del fin, hay otras señales un tanto más prácticas todavía que las vamos a ver a continuación del espíritu de profecía. Cristo señaló que se levantarían falsos profetas. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Sí, porque a través de todos los tiempos, aún en la antigüedad, aún antes de Cristo, hubo falsos profetas. Entonces, por ejemplo, Elías tuvo que enfrentarse a 450 profetas falsos de un Dios llamado Baal. Y Dios señala enviando fuego desde el cielo y consumiendo el altar de Elías, mostrando que él era el único Dios verdadero. Los 450 eran falsos. Cristo dijo en Mateo 24:11, hablando del tiempo del fin, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos, a muchos. Caramba, esto es una realidad, ¿ya? Eventos de los últimos días, página 20, el espíritu de profecía dice, me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Muchas personas van a descarriar a muchas personas, falsos profetas, y eso lo estamos viendo, nosotros lo hemos visto, vean. Esto lo saqué de internet, yo no lo fabriqué, lo seleccioné. Estos son los más conocidos falsos profetas hoy por hoy. Casi todos viven. Hubo uno que se llamaba el Hijo del Hombre, el ángel del Apocalipsis, un puertorriqueño, y justamente le dio un cáncer y murió. Y la señora dijo que al tercer día iba a resucitar y no resucitó. Falsos profetas. Aquí está una lista tremenda. César y Claudio Castellanos, Ana Maldonado y Guillermo, Cash Luna y Sonia Luna, Ana y Emerson Méndez, está Norma Ellis y Rodolfo Font, está Otoniel Fondio Mayra, Wanda Rolón, etc. Aquí por lo menos hay unos 27, incluso Jesús Adrián Romero. Buen músico, pero sus predicaciones, caramba, yo he oído varias. Qué tremendo, qué blasfemo. Uy, tremendo. Marcos Witt, gran cantante y predicador. Estos dos hicieron un contrato con los premios Grammy. Ustedes saben que hay cantantes que son premiados anualmente y ellos han recibido premios con la música gospel, o sea, la música del evangelio. Y ellos les hicieron un contrato que por 10 años en sus composiciones, en sus himnos, sí hablaran del amor, hablan de las cosas bonitas, buenas, pero nunca mencionando el nombre de Jesús, para que los países musulmanes compraran esa música, porque estas músicas dejan grandes dividendos en el mundo. Y estos hombres aceptaron eso. Y sus predicaciones, caramba, dejan mucho que desear. Bueno, aquí está una cantidad de personajes, muchos de ellos en Centroamérica, en Puerto Rico, en Estados Unidos, falsos profetas. Pero no meterme en líos por abrir los ojos de ustedes con esto. ¿Por qué lo decimos? Porque a la luz de la Biblia se ven sus errores y porque muchos de ellos al profetizar algunas cosas no se les cumple. Obvio, presumen ser profetas de Dios. Entonces, esa señal, ténganla en cuenta, hay falsos profetas. Muchos de ellos en el pasado engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto.
magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso, arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días y se trataba de una señal del segundo advenimiento de Jesús. Ahora bien, el Espíritu de Profecía en la página 20 de Eventos de los Últimos Días dice que se le mostró muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que para guiar a los demás, pero para extraviarlas más bien. Otra señal es justamente la glotonería y la intemperancia. ¿Qué quiere decir esto? La glotonería y la intemperancia, o sea, el desequilibrio en la alimentación, en los hábitos, se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. En el mundo, comer, beber y vestirse se convierte en el blanco de la vida. Precisamente, tal estado de cosas existió antes del diluvio y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Aquí, en Colombia, hay una propaganda que sale frecuentemente en televisión, que no hagamos el oso, quiere decir el ridículo. Si va a beber, entregue las llaves, no haga el oso, porque cada rato multan cantidad de conductores que van borrachos y causan accidentes y muertes. Intemperancia, desequilibrio, comilonas, fiestas, parranda. No hay dinero para los alimentos, para pagar servicios públicos, pero para ir a una discoteca, ir a un bar, ir a un baile, sí hay. Eso estaba profetizado, que sí sería en los últimos días. Bien, veamos entonces la siguiente señal que nos dejó Dios a través de Espíritu de Profecía, los hechos de violencia. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. Y Génesis dice, la tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a violencia si no se satisfacen sus demandas. Eventos de los últimos días, página 23. Y esto fue escrito a finales del siglo XIX. Esto es profecía y se ha cumplido. Veamos cuántos desmanes, cuánto terrorismo, cuánta violencia ha azotado a Estados Unidos, a Colombia, a Venezuela, a tantos lugares. Estaba profetizado violencia. Aquí en Colombia, por un celular, por una bicicleta, te matan, te apuñalan o te dan un disparo. Terrible es esto. Guerra. Ahí las tenemos. Crimen. Asesinato. Hay que ver las noticias todos los días. Terrible. Se ha cumplido la profecía. En cada tumulto hay ángeles malos que justamente trabajan para excitar a los hombres cometer actos de violencia. Ángeles malos. Ahí están infiltrados y uno ve esos cuadros que pagan por noticia que es absurdo, ¿no? Como atacan los bienes públicos, los bienes privados, a la policía, al ejército. No, esto es terrible. Es una señal de que el fin está cercano. Guerras y desastres. Esto fue escrito a comienzos del siglo XX. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. ¿Cómo les parece? En Australia, en el Amazonas, en California,
En tantos lugares en Chile, incendios que luchan y luchan por apagarlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Pregunten en California qué ha pasado. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. Y claro, esto está escrito a comienzos del siglo XX, donde todavía no se conocían aviones, automóviles, etcétera. Entonces habla solo de ferroviarios, pero cada vez más frecuentes los desastres de locomoción automovilísticos que vamos a aplicar ahí. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muerte sin la advertencia de un momento. El fin está cerca, el tiempo de gracia termina, el tiempo de oportunidad de arrepentirnos. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Ay, ay, ay. Habrá epidemias. Mentiras, ¿no? Mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Inundaciones, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Eso se está viendo en este momento. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones de Cristo. ¿Cómo les parece? Las que Él ha ido a preparar para los que le aman. Qué interesante saber que Dios nos ha ilustrado justamente en todos estos detalles. Y hay algo que me impresiona. Cuando yo era un jovencito y leí estas cosas, no las pude entender. Hoy por hoy, con esto de las bombas, con esto que se está usando ahora, ve usted cómo están acabando a Ucrania. Aquí se cumplió esta profecía que les voy a leer. Está en Eventos de los Últimos Días, página 25. Las grandes bolas de fuego. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabéis estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Así que esto que estamos estudiando esta noche, esto que estamos para algunos de nosotros reaprendiéndolo, debemos comunicarlo y compartirlo con las demás personas, para que después no nos digan: ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué usted no me contó de estas señales? Y algo que ya hemos medio mencionado, que son los terremotos y las inundaciones. Este es bocado diario, este es pan diario. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones y de los elementos ocultos en sus entrañas. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Tremendo. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu Santo de Dios no contenderá para siempre con el hombre, no va a luchar más con nosotros, porque somos tercos. Caramba. Todo esto se ha cumplido al pie de la letra y lo admirable es que esto se ha escrito 100 años, 150 años atrás, antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo. Todo estará convulsionado en la naturaleza. Ahí está la lucha ecológica. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra,
harán que hierve el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Increíble todo esto, y fue escrito hace ya muchos, pero muchos años. ¿Cómo les parece? Ahora conviene terminar nuestro tema resumiendo un poco el por qué ocurre esto. Crimen, hambres y pestilencias. Satanás está obrando en la atmósfera. La está envenenando. Y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. Contaminación. No solo ha sido afectado la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre la pestilencia. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. Sí, es que esto, si nuestros abuelos resucitaran y vieran todo esto, volvían a morirse. Les iba a dar un síncope cardíaco de ver todo lo que está sucediendo. ¿Por qué Dios permite esto? Alguien me pregunta en estos días, ¿por qué Dios permite que destruyan a Ucrania, un país indefenso, pequeñito, donde, hablando de nuestra iglesia, hay miles de creyentes, en donde hay clínicas, casa editorial, más de 700 templos, universidad, centros médicos, clínicas? ¿Por qué Dios permite esto? Bien, aquí está la respuesta y está escrita en el libro de Espíritu, Profecía y Eventos de los Últimos Días, página 28. Yo no me inventé esto, estas explicaciones, no. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Este mundo incrédulo, que ver que la mayoría de países en Europa son ateos. Yo me sorprendí cuando vivía allá en Londres de ver que hay gente que nunca ha oído hablar de Dios ni de Jesús, no saben qué es eso. Increíble. Rusia es eminentemente atea, materialista, comunista. Hay cristianos, claro que sí. Ahora han llegado. ¿Con cuánta frecuencia nosotros oímos hablar de terremotos y ciclones, especialmente allá en Norteamérica? ¿Ya? Y así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren, del tiempo en que estamos viviendo, ¿ya? Dios tiene un propósito y permite esto, lamentablemente o evidentemente para el bien de los que han de creer. Los eventos venideros están en las manos del Señor. Estemos seguros de ello. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. El destino de las naciones
como también lo que concierne a su iglesia. Dios cuida de sus hijos fieles, de eso no hay duda. Y en la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo, ¿cuáles son los tres grandes poderes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Es que Dios tiene un interés por los asuntos de la tierra, de sus hijos. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Cualquiera puede pensar, no, ¿cómo es que le dejó esto en manos de Satanás, que se destruya? No, Dios tiene el control de todo y permite muchas cosas, incluso en nuestras vidas personales. ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué se murió mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el incendio quemó? Dios permite algunas cosas para enseñarnos algo, tiene un propósito, enseñarnos a depender de Él, a no depender de una persona, de un sueldo, de una riqueza. Bueno, Dios tiene miles de propósitos para nosotros. El acto de Cristo, de morir por la salvación del hombre, no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Que Satanás comienza dijo, Dios es un dictador, pide más que deme, nadie es capaz de guardar su palabra y su ley. Y Dios tuvo que permitir que él desarrollara su política para que todo el universo diga, Dios tenía razón, Él es justo y el mejor camino es el camino de nuestro Dios. Todo el universo, nos dice el Espíritu de Profecía, contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Todo el universo está pendiente de lo que pase aquí. Porque Satanás fue y golpeó la puerta en todos los mundos creados donde hay seres santos, pero ellos no le abrieron. Desafortunadamente, Adán y Eva le abrieron la puerta y se adueñó de nuestro planeta. Pero el cuidado de Dios y su promesa para sus hijos fieles nunca dejará de ser y está vigente. ¿Cuál es una de esas grandes promesas que el Señor nos ha dejado y que esta noche tenemos que aferrarnos de ella? No se turbe su corazón. Estoy leyendo una versión moderna. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Ese es el plan final de Dios para nosotros. Y bien vale la pena ser fieles a su palabra, a sus requerimientos. Bien vale la pena cada mañana, cada mediodía, cada noche postrarnos y pedir al Espíritu Santo que maneje nuestras vidas, que nos controle, que quite el pecado de nosotros, que nos haga semejantes a Cristo Jesús en carácter. Cristo quiere venir a encontrarse con nosotros, llevarnos con Él para nunca más separarnos. Como dos novios o dos esposos distantes que se encuentran y no quieren separarse más. Así es el amor de Jesús, eterno, infinito, y nos quiere tener con Él. Pienso que esta noche debiéramos terminar con una oración. Y esta oración debiéramos repetirla todos y en voz alta, que el Espíritu Santo la escuche. Jesús,
Gracias por amarnos tanto. Ven pronto. Este mundo es invivible. Te necesitamos. No tardes. Amén. Vamos a hacerlo a la cuenta de 3, todos, en voz alta, los que estamos acá contactados. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Jesús, gracias por amarnos tanto. Gracias por pronto. amarnos tanto. Ven pronto. Este mundo es invivible. Este mundo es invisible. Invivible. Te Invisible. necesitamos. No tardes. Te Amén. necesitamos, no tardes. Amén. Nuestro próximo tema, mis hermanos. ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Podemos saberlo? Ese será nuestro tema próximo. Y Amén. claro, dentro de 8 días será una de las doctrinas que hemos estado estudiando. Es cada 15 días. Ustedes saben que estamos turnando la temática de las doctrinas fundamentales de la Biblia con los temas de eventos finales. Hermanos, deseo que estas inquietudes queden en nosotros y nos estimulen a vivir consagradamente, preparándonos para el reino de los cielos, porque este mundo no es nuestro hogar definitivamente. Amén. Yes. Amén. Muchas gracias.